La paz del Señor, hermanos y hermanas, esté con cada uno de ustedes en este día jueves 3 de marzo del 2022. El evangelio que vamos a meditar es el de San Lucas. Estamos en el capítulo 9, versículo del 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde y se arruina? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Importantísimo mensaje, hermanos y hermanas, que nos presenta la liturgia de este jueves, primer jueves de Cuaresma. Estamos dando ya los primeros pasos en el camino cuaresmal que acabamos de iniciar el día de ayer. Y si vemos entonces las lecturas de este día que la liturgia nos presenta, nos vamos a dar cuenta que hay unas exigencias y nos obligan también a elegir. El Evangelio nos va recordando, o nos recuerda, mejor dicho, que la opción por el discipulado debe ser cada día, momento tras momento, o como decimos, paso a paso. Nadie se convierte de la noche a la mañana. Esto no es una metamorfosis, o como el camaleón, que cambia de color según la ocasión, como dice la canción. Nos hemos ido dando cuenta, hermanos y hermanas, que antes la vida era considerada el bien supremo, el bien indiscutible, pero como que se ha ido deshumanizando. Hoy la vida está en peligro y nos encontramos amenazados de todas las formas, habidas y por haber, como nunca lo ha habido antes. Por eso las enseñanzas de Jesús constatan de la renuncia a la propia vida. Es decir, hermanos y hermanas, a una vida estéril y egoísta. A esa vida es la que tenemos que morir hoy en esta Cuaresma. Hagamos el esfuerzo por dar muerte al individualismo, al egoísmo, que está centrado en uno mismo. Por su palabra, Jesús nos invita a resignificarla en todas sus formas, como lo primero y fundamental que tenemos que cuidar, hermanos y hermanas, porque la vida es un tesoro, es un don, es un regalo de Dios, pero el hombre mismo la ha puesto en peligro. Tenemos viviéndola desde la autodonación, despojándonos del egoísmo que impera hoy en la sociedad, porque hay demasiado dolor, demasiada desdicha, sufrimientos en la humanidad entera. Hoy hay guerras, violencias, delincuencias por todos lados. Por eso es urgente, hermanos y hermanas, como cristianos tenemos que ir humanizando también nuestras familias, como también nuestras comunidades,
como también los grupos sociales que parecen despersonalizarse y sobre todo distanciarse de Dios, de los valores fundamentales que hacen que la vida sea más placentera en este mundo. Hoy parece entonces que el hombre se ha endiosado. El orgullo y la arrogancia, en donde muchos hemos caído. Y todo eso nos va pasando factura. Y lo que estamos viviendo es todo lo que hemos hecho mal. Como quien dice, las consecuencias de ese individualismo, de el afán de poder, nos ha llevado a la autodestrucción. El mundo está amenazado hoy con una tercera guerra mundial. El Papa nos invita a orar por la paz. Pero también nosotros estamos invitados a orar desde la lógica del Evangelio. Necesitamos ir a contracorriente, porque como dice Jesús, quien pierde su vida por amor a los demás, ese ganará la vida. Es así, hermanos y hermanas, como nos negamos a nosotros mismos, cargando con la realidad para transformarnos nosotros mismos y ser así agente de cambio, agente de transformación. Y les aseguro que solo así podemos también transformar esta sociedad individualista que nosotros mismos la hemos hecho así. Por eso dice el Evangelio: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, en pocas palabras, ser cristiano no es andar pensando en uno mismo. Hoy es el primer jueves de Cuaresma. Todavía tenemos fresca la ceniza que la iglesia nos impuso ayer. Ya no en la frente, sino en la cabeza. Un polvito de ceniza. Jesús en el Evangelio nos enseña dos rutas, hermanos y hermanas, para ser verdaderamente cristiano. Uno es el Vía Crucis, que Él ha de recorrer, y nuestro camino en su seguimiento. Su senda es el camino de la cruz, pero también de la muerte. Pero no se quedó en la muerte, sino que siguió también el tercer paso, que es la glorificación, cuando resucitó. Por eso decía él: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado, ser matado y resucitar al tercer día. Hermanos y hermanas, deben de saber que nuestro sendero esencialmente no es diferente al sendero de nuestro Señor Jesucristo. Y nos enseña cuál es la manera de seguirlo. Es negarse a sí mismo. El que quiera seguirlo, que se niegue a sí mismo. Si usted no está dispuesto a seguir a Cristo, a negarse a sí mismo, pues no lo siga, porque sería un hipócrita. Se convertiría como los fariseos, que lo seguían, pero para andarle haciendo preguntas cauciosas, para probarlo. Hay que ir en pos de Jesús, abrazando a su cruz. Jesús seguía cumpliendo la voluntad del Padre. Nosotros también, cargándonos nuestra propia cruz sobre nuestros hombros, le acompañaremos a Cristo Jesús
también en su Vía Crucis. Hermanos y hermanas, el camino de Jesús se resume en 3 palabras. El primero es el sufrimiento, al que tanto le tenemos miedo hoy en día. Segundo es la muerte. Y tercero, la resurrección. Entonces nuestro sendero también lo constituyen 3 aspectos, 2 actitudes, y la esencial de la vocación cristiana es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz día con día y acompañar a Cristo. Él con su cruz y nosotros con nuestra propia cruz. Esa cruz que nosotros mismos la hemos elegido. Si alguien no se niega a sí mismo, hermanos y hermanas, y no toma la cruz, quiere reafirmarse y ser el mismo. En pocas palabras, quiere salvar su vida. Y no ha entendido lo que Jesús ha dicho, que el que quiera salvar su vida la perderá, pero que el que quiere salvar su vida la perderá. ¿Quiere seguir a Cristo? ¿Quiere que sea Jesús el centro de su vida? ¿O quiere seguir siendo usted el centro de su propia vida? Ese es perder la vida por perderla. Porque queriendo salvar su vida, la perderá. En cambio, quien no se esfuerza por evitar el sufrimiento y la cruz por causa de Jesús, salvará su vida. Oiga bien, quien no se esfuerza por evitar el sufrimiento y la cruz por causa de Jesús, salvará su vida. Esa es la paradoja del seguimiento de Jesús. Porque dice Jesús en el versículo 25, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado al mundo o el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? ¿De qué le sirve a usted la fama? Todo lo que usted ha logrado y se siente grande y ve a los demás de menos, ¿de qué le sirve? Si no ha ganado más que la muerte súbita. Para terminar, dice el Papa Francisco, no podemos pensar en la vida cristiana fuera de este camino que él recorrió primero. El estilo cristiano sin cruz no es de ninguna manera cristiano. Y si la cruz es una cruz sin Jesús, no es una cruz cristiana. Bellas palabras del Papa. Así está, hermanos y hermanas, porque hoy en día hay un cristianismo sin cruz, un cristianismo de aleluya, un cristianismo de alabanza, un cristianismo que solo anda en vigilias, pero que su vida no cambia. Por mucho que ande, no ha cambiado. Un cristianismo light, un cristianismo sin esfuerzo. Dice Jesús que muchos querrán entrar, pero no lo lograrán. Lo lograrán aquellos que se esfuercen, aquellos que han renunciado a sí mismos y han buscado servir a los demás
Esa es una forma de ganar la vida eterna. Cuando usted desprecie su vida y se la entrega a los demás, usted ha ganado su vida para Cristo. Pero cuando usted quiere aparecer, usted ha perdido su vida en mayúscula. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.